Recorrido de figuras filosóficas en Europa. Alexander Gottlieb Baumgarten nació el 17 de julio de 1714 en Berlín, en Alemania, y murió el 27 de mayo de 1762 en Frankfurt, en Alemania. Fue filósofo y profesor alemán que continuó la tradición de la filosofía ilustrada de Leibniz y Wolff y contribuyó a la disciplina filosófica de la estética. Su pensamiento empleó por primera vez el término estética, con la cual designó la ciencia sobre el conocimiento sensorial, que concibe y crea lo bello y se expresa en las imágenes del arte, en oposición a la lógica, ciencia sobre conocimiento intelectivo. Al final lo que él te habla es de, de lo bello, de la imagen, frente a lo lógico, que al final lo lógico es como, eh, bueno, sí, al final sería pues algo que viene racionalizado, sería la lógica. Christian Wolff nació el 24 de enero de 1679 en Wrocław, Breslavia, en Polonia, y murió el 9 de abril de 1754 en Halle, en Alemania. Fue filósofo alemán que tuvo una destacada influencia en los presupuestos racionalistas de Kant. No obstante, su racionalismo está más cercano al pensamiento de Descartes que de Leibniz. Al final, más o menos, es más cercano a su pensamiento de Descartes. Su pensamiento, el trabajo fundamental fue la divulgación e interpretación de la filosofía de Leibniz, aunque se aparte de la idea de la mónada y sustituye la armonía preestablecida por la teoría de Spinoza de la correspondencia entre orden del pensamiento y de la realidad. Al final lo que se acerca es al pensamiento sí de Leibniz, pero lo que hace es más acercarse a ese ideal, pensamiento que tenía Spinoza sobre la correspondencia entre orden del pensamiento y de la realidad, más o menos dividir en dos. Y bueno, la palabra mónada significa un dios, un ser superior, que es al final lo que utilizaron muchos de los filósofos de la Ilustración. Más o menos que sería algo que hay según lo que había, claro, en aquella época. Benedetto Croce nació el 25 de febrero de 1866 en Pescasseroli, en Italia, y murió el 20 de noviembre de 1952 en Nápoles, en Italia. Fue filósofo, escritor, historiador y político italiano, figura destacada dentro del liberalismo, y su obra influyó en filósofos muy destacados en Italia, entre ellos el marxista Gramsci, el fascista Gentile o el liberal Gobetti, autor muy vinculado a la cultura hispánica. Su pensamiento, el historicismo, significa que la vida misma del espíritu se hace historia y evoluciona, no en el devenir de una idea o absoluto abstracto, sino en el proceso de la realidad histórica. Es el concepto universal que deviene a la vez concreto e individualizado. Esto quiere decir que no hay una verdad absoluta ni algo superior que diga que esto es así y así se queda. No, las cosas evolucionan, la historia evoluciona y todo va pasando como por etapas y periodos. Que al final el ejemplo de la historia se puede vincular a cualquier ser humano. El ser humano va cambiando, evolucionando, etcétera, etcétera, etcétera. Giovanni Gentile nació el 30 de mayo de 1875 en Castelvetrano, en Italia, y murió el 15 de abril de 1944 en Florencia, en Italia. Fue filósofo idealista neo-hegeliano, educador y político fascista italiano, considerado por Mussolini y autodenominado como el filósofo del fascismo, porque sirvió de base intelectual para el fascismo italiano y fue coescritor de la obra Doctrina del fascismo junto a Mussolini, que se publicó en 1932. Su pensamiento en la obra Filosofía de Más, que se publicó en 1899, sometió a crítica el marxismo. Revisó también la doctrina de Hegel y creó el sistema del actualismo, variedad idealista subjetiva del neohegelianismo. Al final lo que él realiza esta figura es criticar todo lo contrario del marxismo, revisar lo que decía Hegel y llevarlo a cabo en ese término del actualismo como forma de esa base idealista subjetiva de la doctrina de Hegel. Al final, ese término de neohegelianismo.
Piero Gobetti nació el 19 de junio de 1901 en Turín, en Italia, y murió el 15 de febrero de 1926 en París, en Francia. Fue periodista y político antifascista italiano, fundó y dirigió las revistas Energie Nove y la Rivoluzione Liberale e Il Barete. Se tuvo que exiliar a Francia tras recibir una paliza de una escuadra fascista y murió pocos meses después. Em, Al final todas estas figuras sí que tuvieron un papel muy destacado en el pensamiento, bueno, sobre todo más los tres últimos en Italia y viendo sobre todo, pues, como por ejemplo Gentile, que era cercano al régimen dictatorial y fascista de Mussolini, o por ejemplo Gobetti, que era pues, más liberal, o Antonio Gramsci, que era más cercano al marxismo, etcétera, etcétera, etcétera. Salvo los otros dos filósofos alemanes que tienen ese pensamiento más de ese periodo ilustrado, de continuar al final esa ideología de Kant, kantiana, de pensar por ti mismo. El resto, por ejemplo, Croce, bueno, pues es un filósofo como el primero que he hablado, más al final liberal, que influye, etcétera, etcétera, el resto. Y con ello finalizo. Comentar lo último que tengo preparado de historia. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.